La información es un derecho ciudadano, pero la veracidad es una responsabilidad cívica. Todo el contenido que vas a escuchar ha sido procesado directamente desde documentos de los partidos políticos, garantizando un análisis libre de especulaciones y basado en la transparencia institucional. En este episodio desglosamos la realidad de los procesos electorales en Castilla y León, un ejercicio de educación cívica para la población adulta que busca entender el funcionamiento de nuestras instituciones a través de datos contrastados. Y es un ejercicio absolutamente necesario hoy en día. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy tenemos entre manos una labor que es, francamente, monumental. Sí, desde luego. Vamos a sumergirnos de lleno en las entrañas de los programas electorales para 2026 de 4 formaciones políticas clave en Castilla y León: Soria Ya, el Partido Socialista Obrero Español, Vox y el Partido Popular. Hablamos de miles de páginas en total. Montañas de promesas. Exacto. Promesas, diagnósticos, planes de futuro para una región que... Que hay que recordarlo, es más extensa que todo el país de Portugal. Imagínate el reto. Nuestra misión en este análisis a fondo es extraer la esencia pura. Entender qué ven exactamente estos partidos cuando miran el mapa de Castilla y León y, sobre todo, qué proponen hacer en la práctica. Y es vital para que nos escuche, porque las campañas electorales, suelen quedarse en titulares de 10 segundos, pero la realidad de la gestión pública está escondida en estas páginas. Totalmente. Pero antes de entrar en materia, es imperativo aclarar nuestro enfoque metodológico. Este análisis es estrictamente neutral. Vamos a centrar la conversación de forma exclusiva en los problemas que cada partido ha diagnosticado y en las soluciones que proponen. Solo datos oficiales. Eso es. No tomamos partido por ninguna ideología, ni juzgamos si una medida es más acertada o más realista. Nuestro trabajo aquí es exponer las estrategias tal cual aparecen plasmadas. Una radiografía imparcial. Imparcial y objetiva. Pues empecemos por el gran fantasma que recorre todos y cada uno de los documentos. Es imposible leer estos textos sin tropezar constantemente con el reto demográfico. La supervivencia misma del territorio. Eso es. La despoblación y el envejecimiento son el telón de fondo de absolutamente todo. Y los datos que arrojan los propios textos son impactantes. Asustan. El programa del PSOE señala con alarma que la comunidad ha perdido más de 100.000 habitantes en la última década. Una barbaridad. Y Vox destaca cifras tremendas. Zamora ha perdido un 26% de su población y Soria, en su totalidad, apenas llega a los 100.000 habitantes. Es un diagnóstico compartido. Una hemorragia demográfica brutal. Lo fascinante aquí es ver cómo cada partido aborda este mismo abismo demográfico desde ángulos completamente distintos. Claro, porque tienen el mismo paciente. Exacto. Observan los mismos síntomas, pero las recetas médicas reflejan filosofías políticas radicalmente opuestas. Si empezamos por el PSOE, su gran apuesta conceptual es lo que denominan el territorio 30 minutos. Vale, detengámonos ahí un segundo. Porque suena muy bien como eslogan, pero en la práctica, En una región inmensa, con cadenas montañosas y pueblos aisladísimos, ¿qué significa realmente organizar un territorio 30 minutos? pues significa rediseñar la administración pública para garantizar que cualquier persona, viva donde viva, tenga acceso a los servicios esenciales. Un centro de salud, un colegio. Exacto. O servicios de emergencia a un máximo de media hora en coche desde su domicilio. Y el documento del PSOE va un paso más allá. Lo elevan a categoría de ley. Mediante alguna normativa específica. Sí, con lo que llaman el derecho a quedarse y el derecho a volver. Ah, muy llamativo. Es decir, ven la despoblación no como un fenómeno inevitable, sino como el resultado de decisiones políticas pasadas que se pueden revertir blindando servicios por ley. Es una visión muy anclada en la estructura y el gasto público. Pero si giramos hacia el documento del Partido Popular, la partitura cambia por completo. Radicalmente. Su solución no pasa tanto por legislar distancias, sino que pasa por la billetera, por la economía directa. Los impuestos. El PP apuesta por incentivos fiscales muy agresivos. Hablan textualmente de impuestos cero para el medio rural. Si eliminas la carga de impuestos autonómicos, la gente y los negocios se instalarán allí por pura conveniencia económica. Lógico desde su perspectiva. Y además ponen un foco enorme en la atracción de lo que denominan nómadas digitales. Lo cual plantea un debate interesantísimo. Porque la pregunta que surge al leer eso es,
¿Basta con no pagar impuestos para que un programador informático se mude a un pueblo? Si allí no hay buena conexión a Internet, ¿O servicios básicos? claro. Pero esa es la apuesta central del PP, usar la palanca fiscal para aprovechar el auge global del teletrabajo. Ahora, si observamos el documento de Vox, el enfoque da un giro radical de nuevo. A ver, cuéntanos. Vox diagnostica la situación no solo como un problema de infraestructuras o impuestos, sino que lo califican directamente como un invierno demográfico. Invierno demográfico. Sí, su solución principal pasa por fomentar agresivamente la natalidad y apoyar a la familia tradicional. Entienden que la base de la despoblación es que sencillamente no nacen niños. Ya veo. Y además introducen un elemento diferenciador clave. Exigen la prioridad en el acceso a ayudas sociales exclusivamente para los ciudadanos nacionales. Según su documento, argumentan que la inmigración masiva no es la solución válida y que colapsa los servicios públicos. Eso es. Es un enfoque que traslada el debate demográfico desde el terreno de la logística al terreno de la identidad y la cultura. Totalmente. Y luego tenemos a Soria Ya, Sí. que aporta la visión más pegada al asfalto. Al terreno puro y duro. Sus soluciones son hiperlocales, exigen una descentralización radical de los organismos de la Junta de Castilla y León. Por ejemplo, piden literalmente llevar el centro de procesamiento de datos de la Administración Autonómica directamente a Soria. Y a nivel legislativo reclaman una ley autonómica de medidas contra la despoblación. Esta ley incluye un concepto fundamental para entender su programa: la discriminación positiva en las subvenciones. Aclaremos ese término porque discriminación positiva se usa en muchos contextos. ¿A qué se refieren exactamente en el ámbito rural? En este contexto significa que las reglas del juego para repartir fondos públicos deben estar deliberadamente desequilibradas a favor de los territorios vacíos. O sea, darles ventaja. Exacto. Para Soria Ya, el criterio no puede ser solo el número de habitantes. Si el dinero se reparte por cabeza, Madrid, Valladolid o las grandes capitales siempre van a ganar. Y los pueblos pequeños siempre perderán. Precisamente. La discriminación positiva implica que el simple hecho de que una empresa esté en una zona despoblada ya le otorgue puntuación extra para recibir subvenciones. Exigen que se introduzca el elevadísimo coste de mantener la dispersión en la ecuación financiera. Y precisamente esa palabra, dispersión, es el puente natural hacia el segundo gran bloque que genera una angustia palmaria en todos los textos analizados. La sanidad. La sanidad y los servicios sociales. Mantener hospitales y cientos de pequeños consultorios abiertos en una región tan extensa es un rompecabezas colosal. Colosal es la palabra. Todos los partidos coincidan en el diagnóstico clínico. Faltan médicos, los consultorios rurales sufren recortes encubiertos y las listas de espera han llegado a niveles insostenibles. Es que la sanidad es el verdadero eje vertebrador de la cohesión social allí, especialmente con una población tan envejecida. Sin duda. Si desglosamos las estrategias, volvemos a constatar esa profunda diferencia de enfoques. Soria Ya va al detalle logístico de emergencia. Piden medidas puramente físicas. Físicas y de choque. Exigen un helicóptero medicalizado de emergencias con base en la provincia, operativo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y con capacidad para volar de noche. Eso es. Lo cual, si uno lo piensa desde la perspectiva del presupuesto, un helicóptero de vuelo nocturno exclusivo para una sola provincia suena a una inversión multimillonaria. Claro. Pero su documento lo justifica como una necesidad de supervivencia básica. Cuando un infarto ocurre de madrugada a 100 kilómetros del hospital más cercano, no hay otra opción. Completamente lógico, desde su postura. También exigen la finalización de las obras del Hospital Santa Bárbara y proponen declarar todas las plazas de médicos y enfermería de Soria como plazas de difícil cobertura. Que es un mecanismo legal para incentivar económicamente a los sanitarios, ¿verdad? Sí, pagar más o dar más puntos para la carrera profesional para que vayan a zonas donde habitualmente nadie quiere ir. En cambio, el PSOE aborda este mismo colapso desde la garantía legal. Su gran promesa, la medida estrella de su texto, es establecer por ley una lista de espera cero en la atención primaria. Cero. Sí, obligaría legalmente a que ninguna persona tenga que esperar más de 48 horas para recibir atención en su centro de salud. Pero claro, prometer eso requiere recursos masivos. Evidentemente. Y el documento del PSOE propone un movimiento presupuestario drástico, destinar el 25% de todo el presupuesto sanitario íntegramente a la atención primaria. Es decir, reorientar una cuarta parte del gasto total.
restando peso a los grandes hospitales para fortalecer los consultorios. Un cambio de modelo. Por su parte, el programa de Vox exige un plan de choque integral, enfocado también en ampliar la red rural y aumentar la inversión en tecnología médica. Pero es interesante cómo introducen propuestas muy concretas. Como la enfermera escolar. Exactamente. La implantación en todos los centros educativos de la figura de la enfermera escolar, pensada para atender in situ la salud física y emocional de los alumnos. Liberando de cierta carga a la atención primaria. Eso es. Y en cuanto a especialización, Vox propone crear un centro de referencia de sarcomas en León, para descentralizar la alta especialización y no mandar todo a los grandes hospitales de siempre. Y para cerrar el bloque sanitario, el PP aborda el problema con un enfoque muy pragmático. Centran su estrategia en lo que denominan la atención a la cronicidad. Vital entender esto. Cuando la población está tan envejecida, el problema principal no son las urgencias agudas, sino las enfermedades crónicas. Diabetes, hipertensión. Pacientes de larga duración, sí. Para evitar que colapsen las camas de los hospitales, el PP apuesta por la tecnología. Su texto habla de extender la telemedicina y potenciar la hospitalización a domicilio dentro de la red pública, el famoso SACIL, La idea es monitorizar a la gente mayor desde su casa en el pueblo. sin desplazamientos innecesarios. Claro que esto nos devuelve al debate anterior. Monitorizar a un paciente de 85 años requiere una alfabetización digital y cobertura de Internet que en muchas zonas rurales es deficiente. Lo que nos demuestra que es imposible hablar de sanidad sin hablar de cómo se financia todo esto. Ningún helicóptero vuela si la región no genera riqueza. Ahí queríamos llegar. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El tercer gran bloque. La economía, la fiscalidad y el sector primario. Todos los textos subrayan la preocupación por la desindustrialización y el cierre incesante de comercios por falta de relevo. Y las inmensas dificultades de agricultores y ganaderos. Si conectamos esto con la perspectiva general, la economía es el campo de batalla ideológico más nítido. Vamos a verlo. El PP, escribiendo desde la experiencia de estar en el gobierno, reivindica en su programa sus 34 bajadas de impuestos previas y promete seguir reduciendo el IRPF. Su estrategia pivota sobre los autónomos, ampliando la tarifa cero. Ni a nivel macroeconómico tienen un objetivo industrial singular: consolidar a Castilla y León como el gran polo tecnológico europeo del vehículo eléctrico y autónomo. Apuestan todo a la automoción. Sí, Pero si leemos el documento de Vox, en materia fiscal van bastante más lejos. Proponen una bajada que ellos califican de radical, radical en los impuestos. pero condicionada a eliminar el gasto político superfluo, duplicidades administrativas y ciertas subvenciones. Ahora bien, el núcleo duro de Vox está en el campo. Hacen una defensa férrea del sector primario. Mantean su defensa de la agricultura como un escudo frente a lo que denominan fanatismo climático y agendas globalistas europeas. Y entran en medidas muy palpables. Por ejemplo, exigen excluir al lobo del listado de especies protegidas al sur del río Duero. Esto es fundamental para entender la tensión en la región. Para un conservacionista urbano, el lobo es biodiversidad que hay que proteger. Pero el documento de Vox recoge la perspectiva del ganadero que pierde su rebaño, su medio de vida. Claro. Además, defienden la caza como actividad absolutamente esencial para la conservación económica y paisajística. Una visión que choca frontalmente con el programa del PSOE, porque donde unos ven a las políticas medioambientales como el enemigo, el PSOE vincula la salvación de la economía a la transición ecológica. Ellos hablan de una reindustrialización verde, fomentar energías renovables, economía circular. Y para frenar la sangría de talento, el PSOE incluye una medida económica tremenda. Proponen bonificar al 100% las cotizaciones a la seguridad social para empresas que contraten a jóvenes en zonas de menos de 5.000 habitantes. Para materializarlo, imaginemos una panadería de un pequeño pueblo que quiere contratar a una persona de 24 años. Con este plan, la empresa no pagaría nada a la seguridad social. Nada. Es un salvavidas financiero gigantesco, diseñado para la pequeña empresa rural. Y mientras debatimos entre economía verde o bajadas de impuestos, Soria ya vuelve a exigir hormigón y asfalto. Reclaman suelo industrial a precio verdaderamente competitivo y exigen convertir en autovía o en carretera 2+1 la vía CL101. Detengámonos en ese concepto técnico. La carretera 2+1. Es muy relevante. Consiste en una carretera de 3 carriles, donde el carril central se va alternando en un sentido y en el otro para permitir adelantamientos. Es mucho más económica que una autovía de 4 carriles. Y rápida de construir.
Soluciona los cuellos de botella generados por camiones lentos. Es pragmatismo puro. Soria ya también demanda un hub logístico en el Valle del Alto Jalón. Pero claro, construir una carretera 2+1 impecable o instalar fábricas verdes no sirve de nada si las personas ya han hecho las maletas. Esto nos aboca al cuarto y último gran bloque: los jóvenes, la vivienda y la educación. El diagnóstico vuelve a ser desolador. Totalmente. Los jóvenes se van porque no pueden construir un proyecto de vida. Vox destaca un dato demoledor: la tasa de emancipación juvenil apenas roza el 13,4%. Por debajo de la media nacional. Y el PSOE recalca que 147.000 jóvenes se han ido en los últimos 10 años. Sobra vivienda vacía en los pueblos, pero es inaccesible en los núcleos donde hay trabajo. ¿Y qué soluciones ponen sobre la mesa? El PSOE estructura su respuesta alrededor de un plan de retorno juvenil. Quieren ampliar el parque público de alquiler, dar avales para la compra y garantizar la gratuidad de la primera matrícula universitaria en universidades públicas. El PP también pone el acento en la primera vivienda mediante ayudas directas. Pero hay un movimiento sumamente llamativo. Proponen ampliar legalmente la definición de joven hasta los 40 años de edad. Es un reflejo clarísimo de la realidad social de nuestro tiempo. Totalmente. Cuando tienes que estirar la etiqueta de juventud hasta las 4 décadas de vida, es la confirmación oficial de que la emancipación se ha retrasado dramáticamente. El PP también garantiza la educación infantil de 0 a 3 años gratis. Y plantean un programa llamado Erasmus Rural. Para que universitarios convivan y trabajen temporalmente en entornos rurales. Rompiendo estigmas. Por su parte, la receta de Vox vuelve a girar en torno a la desregulación. Para abaratar los pisos proponen liberar todo el suelo protegido por normativas paisajísticas para construir masivamente y frenar en seco la compra masiva por capital extranjero extracomunitario. Y en educación, la gran bandera de Vox es el cheque escolar. Aclaremos cómo funciona esto. Un sistema de cheque escolar significa que la administración, en lugar de financiar directamente a las escuelas, entrega un bono a cada familia. ¿Con un valor económico? Exacto. La familia tiene la libertad absoluta de entregar ese dinero al centro que elija, público, privado o concertado. Defienden que esto garantiza la libertad total, incluyendo la educación diferenciada por sexos. Y para rematar, Soria ya vuelve a la exigencia local hiperconcreta. En vivienda exigen que se obligue a construir un mínimo de 4 viviendas públicas en cada municipio de la provincia, por minúsculo que sea. ¿Para garantizar que haya una puerta que abrir? Sí. Y en educación exigen la implantación inmediata de medicina e ingeniería informática en el campus de Soria, para retener talento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si observamos este inmenso tapiz de propuestas, la gran conclusión es fascinante. Los diagnósticos de los 4 partidos coinciden milimétricamente. Despoblación, dispersión y fuga de talento. El historial clínico está claro. Fiscales y automoción del PP, localismo e infraestructuras de Soria ya, hasta la batalla cultural, nacionalismo económico y desregulación de Vox. Y es crucial subrayar por qué comprender esto importa a quien escucha. Estas decisiones determinan si habrá un médico a media hora de un pueblo, si abrir un negocio será viable, o si las nuevas generaciones tendrán un hogar en su tierra natal. Son decisiones que alteran vidas. Y antes de cerrar, queda flotando una idea. Teniendo en cuenta el avance vertiginoso del teletrabajo y la inteligencia artificial en el mercado laboral, la gran pregunta que surge ¿es posible que la solución definitiva a la despoblación de Castilla y León no venga de las leyes o incentivos fiscales, sino de una revolución tecnológica imparable? Si vivir hacinados en grandes metrópolis deja de ser necesario para el éxito profesional, ¿el medio rural podría renacer por pura evolución del mercado? Ahí queda la reflexión. Una incógnita fascinante para poner el punto final. Ha sido una inmersión profunda. Animamos a la audiencia a seguir explorando y a contrastar las fuentes por sí misma. Una ciudadanía que lee y cuestiona es el motor de la sociedad democrática. Gracias por compartir este tiempo de análisis y hasta la próxima inmersión.